Stone Age y la canción se llama Burn the Witch. Quema a la bruja. Pues les tengo noticias. La historia no siempre es como nos la cuentan porque ya sabemos quién escribe la historia. Pues los que ganaron, los que tenían el poder. Y las brujitas pues no eran así necesariamente como las brujitas de Halloween en la escoba y eran malditas ni mucho menos, sino en algún tiempo fueron respetadas, eran mujeres sabias, mujeres que les gustaba ir a la naturaleza, estar en contacto con ellas. Para hablar de eso, de en qué momento las brujas pasaron de ser mujeres respetadas a ser mujeres perseguidas, obviamente por la iglesia, la Inquisición, etc. Ya hemos tocado esos temas. ¿En qué momento cambió la historia? Para eso hemos invitado de regreso, mucho tiempo sin verte, estuviste aquí ayer. Ya eres cliente frecuente. Gracias. Arno Buchholder, escritor y doctor en historia, autor de los talleres La brujería y el ocultismo a través de la historia. Ese taller yo me lo quiero tomar. Hombre, será un gusto que estés ahí conmigo. Suena buenísimo. Y también a una muy querida amiga, la conozco desde el 98, más o menos, desde por ahí. Fuimos novios alguna vez. Se casó, tuvo hijos y ahora escribió un libro. Adriana González del Valle, autora del libro La Digna Rabia, que habla de la historia de Sofía, una monja embarazada, encerrada en un calabozo, acusada de herejía, de adivinar el futuro y de brujería. Y me acuerdo que en el 98, 99, por ahí me dijiste, yo voy a escribir un libro y va a estar bien fuerte. Y aquí estamos, cumpliste tu sueño. Y te felicito, Adrianita. Gracias, Marco. Gracias. Oye, te metiste, es novela. Los sueños son importantes. Muy importante. Muy. Es novela, obviamente. Es novela y evidentemente, bueno, te cuenta una historia que está ficcionada, pero que está muy vinculada a experiencias propias y todo comenzó por un sueño. Pero te metiste a hacer investigación del tema de las brujas. Por supuesto, obvio. por supuesto. O sea, Bueno, es novela de la cual podemos aprender cosas históricas. Es una mujer que es descendiente, te cuento una historia porque ella es descendiente de su abuela es una bruja quemada, ¿no? Entonces ella va a descubrir un pasado que le escondieron y en realidad pues no es tan monja, nada más que sabe que dentro de los conventos, bueno, hay poder, hay información, hay libros y hay tesoros, ¿no? Tesoros que pueden liberar la mente. Entonces ella se mete al convento realmente en una búsqueda de desentrañar su pasado. Entonces, ¡wow! ¡Qué interesante! Por ahí Bueno, va. pues vamos a ir entretejiendo el tema. Mi querido historiador, ayer estuve buscando la universidad a la que te graduaste. Muy bien. ¿Cómo se llama la universidad otra vez? El Instituto Mora. Ah, sí lo encontré. Gran escuela. Es de las 4 o 5 escuelas de historia que la UNAM, de hecho, recomienda para los que no logran entrar a la UNAM. Me metí en la página y todo, está súper interesante. Una gran institución. Oye, a ver, las brujas originalmente no eran malditas, ni las quemaban, ni nada. Eran mujeres sabias, inteligentes. ¿Es cierto o falso esto? Mira, siempre que se habla de historia, yo creo que hay que matizar muchas cosas. Primero, hay que entender que son de una época donde el pensamiento racional no existe, pero hay un montón de dudas y la gente quiere saber. Entonces, tener o considerar que uno puede controlar el universo a través del pensamiento, la intención, los rituales, siempre ha sido importante. Eso ha existido en todas las épocas. Eso viene por lo menos de hace 5,000 años en Babilonia. Eso fue pasando con los griegos, con los romanos y llega a la Edad Media. Es cierto que muchas mujeres se dedicaron a eso. No eran únicas, también había brujos. Quizá lo que los caracteriza era que vivían en zonas agrarias, donde no había recursos, donde eran necesarios médicos, parteros y gente que le diera un orden al mundo. Entonces, son lugares donde están acostumbrados a creencias chamánicas, a creer en la naturaleza, en la fuerza de la lluvia, el sol, etc. Y ahí estas mujeres y estos hombres, en menor número, se hacen muy importantes, se vuelven líderes. Porque dan orden, porque dan un sentido al mundo, porque atienden a la gente y por eso tienen una enorme confianza. Ahora, es cierto que a partir de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica se hace muy fuerte, lo que sí quiere es establecer una ortodoxia, un control de cómo imaginamos el mundo. Y entonces, cuando se encuentra con estas creencias locales, pues lo cierto es que no le gustan, lo cierto es que le parecen un pecado. Lo primero que hay que hacer es evangelizar a estos pueblos, pero estos pueblos están acostumbrados a creer en esas cosas desde hace miles de años. ¿Qué ocurre entonces? Pues empezar a atacar a los que tienen ese conocimiento. A los líderes. Y unos son los brujos y las brujas. Pero ¿por qué se habla más de quema de brujas y no de quema de brujos? Porque llega un instante en el que empezó a haber, sí, muchas más brujas, eso es verdad,
Y porque la iglesia también, es cierto, buscaba tener un control sobre las personas. Y entonces, las brujas eran mucho más importantes porque estaban mucho más cercanas a la gente, por ser mujeres. Porque las otras mujeres les tienen confianza para tener hijos, por la herbolaria, por todas las cosas que les puedan descubrir. Entonces, es verdad, la Iglesia Católica al final se encuentra con que las mujeres pueden ser mayoría, aunque no son las únicas. Pero las acusan de brujas, o sea, Adriana, Arno, o sea, hemos visto muchas películas, leído libros, series de televisión. O sea, ¿cuál era el pecado, pues, para la iglesia? Acusarlas de brujas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacían? Ya va, bueno, de entrada yo creo que la bruja, algo que no es tanto de la historia, pero tiene mucho que ver con la experiencia femenina. Ajá. La bruja está conectada. No olvidemos que las mujeres tenemos un útero, menstruamos y estamos alineadas al magnetismo de la Tierra, a los ciclos lunares y a un montón de cosas que nuestro sistema nervioso es distinto y que sentimos, tenemos un potencial de sentir y de emocional inmenso. Digo, ese útero, esa cámara, por así decirlo, de la vida, es un centro de mucho poder. Entonces, la bruja lo que tiene es una conexión muy profunda con su cuerpo, con la naturaleza. La intuición se desdobla y aflora en los días, por ejemplo, que una mujer menstrua, cuando una mujer está embarazada, por eso se considera en estado de gracia. La mujer puede llegar a tener, no solo te puedo hablar de mis historias, trabajo con muchísimas mujeres, tienen visiones, sueños, emociones, presentimientos, confirmaciones, es decir, una mujer pues, es una antena. Si la mujer está conectada, su cuerpo es una antena, es un radar. Ajá. Eso es poderoso. Entonces, ¿qué quiere hacer la religión? Callen a las brujas, sienten demasiado, liberan todas sus emociones, transforman, están conectadas con la naturaleza, pueden predecir la lluvia, pueden predecir presencias, energías, emociones bajas, eso que llamamos espíritus, demonios, nada. Ellas se daban cuenta si había alguien que no era auténtico, que era falso, si había una mentira. Entonces, una mujer que es transparente, que es auténtica, que es libre de su psique, que es libre de su voluntad, en sus creencias, bruja. Es peligrosa porque la iglesia lo que quiere es ¿por qué quemamos a las mujeres? Pues porque la estructura es patriarcal. Claro. Y las madres dan la vida y las madres forman en la casa. Entonces, hay mucho poder en la mujer. Si controlamos a la mujer, controlamos a la población. Amén. Y aparte, está el tema del dogma de fe, ¿no? Tú lo que estás diciendo es justamente qué es lo que cuestionaba la iglesia. Ajá. Piensa que la iglesia lo que establece es una visión del mundo. Una visión en la que hay que comportarse correctamente, no cometas pecados y entonces llegarás al cielo. Es el dogma. Esto es la verdad, el dogma y así se tiene que vivir. Pero tienes a estas mujeres y a estos pueblos, porque no nada más son las mujeres, son todos los pueblos que piensan de otra manera, que siguen creyendo en la fuerza de la naturaleza, que siguen pensando en la fuerza de los rayos, que siguen pensando que el mundo es diferente a lo que dice el catolicismo. Por eso, una primera alternativa es evangelizar, convencerte de, no, mira, lo que creías no es correcto, yo tengo la verdad. Por la buena. Habrá quien se siga, y mucha gente lo sigue, y habrá quien diga, no, yo quiero mantener mis creencias originales, pues porque tengo milenios creyéndolas. Pero no se valía. ¿Qué haces con ellos? Con ellos sí tienes que reprimirlos, tienes que deshacerte de ellos, porque es también una lucha de creencias que al final es una lucha de poder. De control. Entre un montón de comunidades que siguen creyendo cada quien en sus dioses particulares y una iglesia que quiere ser universal y quiere tener el control del pensamiento. Claro. Porque consideran que es lo correcto, eso también hay que tomarlo en cuenta. No necesariamente es una acción de sojuzgamiento, también es una acción en la que piensan, les estoy llevando la verdadera fe y estoy salvando sus almas. Eso también pasa. Con una enorme incongruencia, porque vienes de un cristianismo, de un Cristo que era el gran maestro de la paz, del amor y de la igualdad, y a quien crucificaron, y tú vienes con violencia a imponer una religión que en teoría tendría que ser pacífica, amorosa y no solo violenta. Eso, una visión que exilia, porque exilia la experiencia femenina divina. O sea, hasta Dios tiene madre, digo yo. ¿No? Sí. Entonces sí, perdón, se nos olvida, pero hasta Dios tiene madre. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios Padre, todopoderoso, ¿y la madre? Caray, ¿dónde la dejamos? Pero eso es histórico. Entonces, la volvemos virgen, la volvemos, pero le quitamos la sexualidad, la volvemos virgen, entonces desde ahí empieza el adoctrinamiento. Entonces la mujer tiene que asimilarse. Tenemos 40 segundos para el corte, nada más para que lo tomes en cuenta, porque seguimos en el siguiente segmento. Rápido. También piensen que al final esta iglesia y al final Jesucristo están pensando que sí tienen un enemigo original, y ese enemigo es el diablo. Y a él se están enfrentando en todo momento. Y sí, cuando tiene que ocurrir quemar gente y cuando ocurren las torturas y demás, lo que la iglesia está pensando es, estoy salvando esa alma.
que es lo realmente importante. Pero Cristo nunca fue violento. Digo, yo es ahí donde veo la incongruencia enorme. Cristo nunca mató, ni torturó, ni hubiera quemado vivo a Pues nadie. no, pero acuérdate de los mercaderes que sacó a latigazos. Pues, les aventó los puestos ahí. Con esta emoción. Oye, Es la volvemos. rabia. Claro. Volvemos después de una pausita. Interesante el tema. ¿En qué momento las brujas dejaron de ser respetadas y las empezaron a perseguir, a quemar vivas, a torturarlas, etcétera? Volvemos en Grupo Fórmula.